Hola, una vez más me dirijo a usted. Ahora el tema a tratar es el bautismo. ¿Qué significa este? ¿Para qué? ¿Quién lo instituyó? ¿Y cuál es la forma correcta de hacerlo? Quiero comenzar con la primera pregunta, porque es como un cuestionario con preguntas y respuestas. La pregunta número 1 dice, ¿quién mandó a bautizar? La respuesta está en San Mateo 28, del versículo 18 al 20, y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, ¿quién mandó a bautizar? La respuesta es Cristo. La segunda pregunta, ¿cuál es la forma correcta de bautizar? La respuesta está en San Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 16. Usted puede checarlo por sí mismo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Dice que cuando fue bautizado, Jesús subió del agua. Quiere decir que para subir hay que bajar al agua. Quiere decir que es en mucha agua. Y dice que en el Jordán, el río Jordán. No es nada más un chorrito de agua que le avientan ahí con una florecita en la cabeza y es todo, no. La palabra que le cité es la escritura. Y ahí dice que es en el río Jordán se bautizó Jesús. Claro, no quiere decir que todos nos vamos a bautizar en un río, pero puede ser una pileta. Lo que simboliza el bautismo es la muerte. Y cuando usted lo sumen totalmente en el agua, quiere decir que lo están sepultando a una vieja vida y está resucitando una nueva vida. El punto es que debe ser sumergido totalmente, no solamente como dije un chorrito de agua, no. Entonces, ¿cuál es la verdadera forma de bautizar? La respuesta es en mucha agua. La tercera pregunta dice, ¿es indispensable el bautismo para salvarse? Marcos 16, versículo 16. Es Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que, ¿es importante el bautismo? Sí. La cuarta pregunta, ¿qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? Hechos capítulo 2 versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, ¿qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? Se perdonan los pecados y se recibe el don del Espíritu Santo. La pregunta quinta dice, ¿a qué institución divina se unen los bautizados? ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Hechos capítulo 2 versículo 41, 42 y 47. Y dice así, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 4,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo gran favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Así que la pregunta es, ¿a qué institución divina se unen los bautizados? A la iglesia. Pregunta 6. ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Romanos capítulo 6, verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Así que qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado, es que se entrega a Cristo y recibe una nueva vida. Consejos. ¿Qué debo de hacer? Creer en el Señor Jesucristo. Hechos 8:37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces el etíope fue bautizado. Otra cosa, ¿qué debemos seguir haciendo después de que nos entregamos a Dios y nos bautizamos? Abandonar el pecado. Romanos 6 del 11 al 13 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Otro consejo, pedir el santo bautismo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay mucha agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le respondió, si crees de todo corazón, note el requisito para bautizarse, dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió el eunuco y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, el requisito es creer, ¿verdad? Creer y aceptar a Jesucristo como su Salvador. Ese es el requisito, los requisitos para el bautismo. No se puede bautizar a alguien que no cree, porque aquí dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y un niñito de 3, 4 meses pues no cree y no sabe qué es arrepentirse. Y el requisito, lo que lo estoy leyendo aquí, de la palabra del Señor, que dice que hay que bautizar, para el bautismo hay que arrepentirse, confesar los pecados y apartarse del mal. Entonces no, un niño pequeño no puede hacer esa decisión, porque pues él no sabe nada de eso, él ni siquiera tiene conciencia de lo que están haciendo cuando lo bautizan. Ok, entonces llegamos al final de nuestra lección, que es el curso La Fe de Jesús, y posteriormente estaremos estudiando otros temas. Por lo tanto, me despido de usted y que el Señor le bendiga.